indicadores financieros y vamos a empezar por el primer grupo, que son los indicadores de liquidez, ¿no? Estos indicadores nos muestran la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas, sus obligaciones a corto plazo con los activos a corto plazo, ¿no? Entonces, dentro de estos indicadores, tenemos el primero llamado razón corriente, que también lleva otro nombre, ¿no? Quizás en análisis lo hemos visto con otro nombre, pero es el mismo indicador. El contenido de finanzas nos indica que tenemos que conocerlo, en este caso, como razón corriente. Y la razón corriente se obtiene a través de la división del activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros a través de estos indicadores? Voy a abrir mi Excel. Acá. Y es de la manera en la que ustedes van a trabajar, ¿ya? Tenemos un ejemplo planteado. En este caso tenemos el balance general o el estado de situación financiera de una empresa cuyos datos se han obtenido de 3 gestiones. Y para no indicar la gestión, solamente se está mencionando que es el año 1, 2 y 3. Siempre vamos a sobreentender que el último año es el último año que tenemos, va a ser el que tenemos al final, el año 3, ¿no? Es como si aquí tuviéramos gestión 2020, gestión 2019, gestión 2018. Entonces, el último año va a ser más conocido como la gestión presente o la última gestión, del cual se va a hacer la comparación, el análisis y la interpretación de los datos. Ya en este caso tenemos el balance general, perdón, compuesto por los activos, pasivos y patrimonio. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tenemos la razón corriente con su indicador. ¿Y qué nos indica esta razón o este indicador? Vamos a ver de las deudas que tenemos a corto plazo, cuánto tenemos para cubrir con el activo a corto plazo, o el activo corriente. En la segunda prueba, la segunda razón o el segundo indicador, tenemos la prueba ácida. Recordemos que la prueba ácida incluye todos los activos corrientes, pero a la misma vez no toma en cuenta o no considera los inventarios. ¿Por qué no considera los inventarios? Porque este rubro se tiene que convertir en efectivo a través de un proceso, ¿no? Es decir, la mercadería se tiene que vender para recién poder convertirlo en efectivo. Entonces, la prueba ácida excluye todos los inventarios de la empresa. ¿Qué tenemos luego? El índice de liquidez inmediata o absoluta. En este indicador solamente se considera el activo disponible, es decir, el efectivo que tiene la empresa. Entonces dividimos activo disponible entre pasivo corriente, ¿no? Y vamos a ver con cuánto de efectivo la empresa cuenta para cubrir sus deudas a corto plazo. Luego tenemos el capital neto de trabajo. El capital neto de trabajo a través de su fórmula de la resta del activo corriente con el pasivo corriente. Entonces, ¿con cuánto la empresa cuenta para seguir realizando sus operaciones normalmente después de haber cubierto las deudas a corto plazo con los activos a corto plazo? Es lo que nos permite obtener este indicador. Entonces, con esto me imagino que ya ustedes han recordado lo que vimos hace 2 semestres atrás. Estos indicadores, ustedes han aprendido a hacerlo o hemos trabajado a través de reemplazar los datos que se tienen en el balance general para poder a través de estas fórmulas obtener el resultado. A diferencia de ello, vamos a trabajar con Excel, ya les mencioné hace un momento. Y voy a dividir mi pantalla en 2 partes. ¿Ya? Por un lado, voy a tener
las fórmulas para que vamos viendo y ustedes vayan preparando. Y por otro lado voy a tener mi hoja de cálculo de Excel. Bien. Hace un momento les mostré el ejemplo de la empresa M&M a través de la estructura del balance general para 3 gestiones, ¿no? Entonces vamos a hacer la aplicación de estos indicadores de liquidez para esta empresa, pero usando las herramientas de Excel. Entonces yo tengo aquí un ejemplo resuelto en el cual a través de una tabla elaborada en Excel, se las voy a mostrar de manera completa. La tenemos. Fíjense, fui colocando los indicadores que les acabo de mencionar, para que luego vayamos encontrando la liquidez inmediata sea 0,30 y el capital neto de trabajo de 700.000. Más sin embargo, el sector, es decir, el rubro a la cual pertenece este tipo de negocio, tienen metas de 1,70 para la razón corriente, 1,20 para la prueba ácida, 0,30 para el índice de liquidez inmediata y 600.000 para el capital neto de trabajo. Estos datos tenemos que tenerlos ya proporcionados, ¿no? Lo que vamos a calcular son estos 3 que tenemos aquí remarcados para recién obtener o dar desde nuestro punto de vista cuál es el resultado que se ha obtenido y una pequeña interpretación. Entonces, aquí lo único que vamos a tener cuidado es de reemplazar bien los datos, de agarrar bien los datos en Excel y aplicar la fórmula correcta, ¿no es cierto? A ver, recordemos entonces que razón corriente es igual a activo corriente dividido entre pasivo corriente, ¿no? Eso es lo que mencionamos hace un momento, fíjense. Activo corriente dividido entre pasivo corriente. Entonces lo que aplicamos con una pequeña fórmula. Fíjense. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dividiendo mi activo corriente con el pasivo corriente. Les voy a mostrar. Acá tenemos nuestro total activo corriente con el total pasivo corriente. ¿Sí? Es lo que hemos hecho. Lo voy a borrar para que ustedes lo vean. Igual, activo corriente, busco el valor de mi activo corriente para el año 1, dividido entre el pasivo corriente y lo selecciono, ¿no? Enter, me da 1.06. Ahora Excel nos permite arrastrar la fórmula, ¿no es cierto? Para no estar haciendo para cada celda o para cada año la misma operación. Para que ustedes lo vean. Lo único que hacemos es arrastrar la fórmula. Me voy aquí a la esquina de la celda para que me aparezca el símbolo de más y arrastro. Y ya tengo el mismo cálculo para el año 2 y el año 3. Entonces, ¿qué tenemos acá? El año 1 tiene una razón corriente de 1.06, en el año 2 1.13 y en el año 3 1.51. La meta que tiene la empresa es de 1.50, el sector tiene un parámetro de 1.70. Entonces nosotros tenemos que hacer el análisis de los 3 años para ver si este indicador ha ido ascendiendo o descendiendo. No nos olvidemos que a través de este indicador vamos a ver lo que la empresa cuenta del activo corriente para cubrir deudas del pasivo corriente. Bienes, valores y derechos a corto plazo contra deudas o obligaciones a corto plazo.
Entonces, si nosotros nos fijamos, el año 1 es 1.06, 1.3 el año 2 y 1.51 el año 3, significa que este indicador ha ido ascendiendo y no descendiendo. Ha ido aumentando y no bajando, ¿no? Y el último año es la última gestión que tiene la empresa y está haciendo una comparación con 2 años anteriores. Entonces, realmente nos interesa ver este último año. Lo voy a remarcar. Este último año es el que realmente estamos analizando y estamos interpretando en comparación a 2 gestiones anteriores. Entonces, si nuestro indicador de razón corriente está ascendiendo y en el último año el indicador está cerca a la meta que se ha propuesto la empresa y en este caso tiene una pequeña variación positiva, porque acá tenemos 1.51 y la meta es 1.50, significa que tenemos un indicador bueno, porque estamos cerca a la meta propuesta de la empresa, aunque no nos estamos acercando de gran manera al sector, pero por lo menos estamos cerca a la meta propuesta en la empresa. Por eso nuestro resultado es bueno. ¿Y cómo interpretamos este tercer año? Decimos que en el año 3, si aquí hubiera el número de gestión, diríamos, ¿no? En el año 2020, en este caso no hay, entonces mencionamos en el año 3, por cada un boliviano que la empresa debe, o por cada un boliviano de deuda a corto plazo, la empresa dispone de 1.51 centavos de boliviano del activo corriente. Esa sería la interpretación. Si la empresa desea cubrir sus deudas a corto plazo con los activos corrientes, cuenta con lo necesario. Cuenta para poder hacer estos pagos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el indicador de razón corriente a través de la comparación de una gestión con 2 gestiones anteriores y relacionándolo, comparándolo con datos establecidos o propuestos de la misma empresa y los propuestos con el sector. Vamos con el segundo. La prueba ácida, recordemos la fórmula. ¿Qué dice la prueba ácida? Tome en cuenta todos los activos corrientes, excluyendo o restando los inventarios y luego divídalo entre pasivos corrientes, ¿no? Aquí vamos a ver, fíjense. Prueba ácida, activo corriente, voy a remarcar, menos inventario dividido entre pasivo corriente. Y es lo que aplicamos acá, ¿ya? Lo voy a suprimir para que lo calcule. Entonces decimos, igual, abro paréntesis y digo, voy a buscar mi activo corriente y a ese valor le voy a restar los inventarios. Entonces, menos inventario, cierro paréntesis y lo divido entre el pasivo corriente. Y tengo mi valor de 0.70. Voy a arrastrar mi fórmula para encontrar los datos de los otros siguientes años, ¿no? Y tenemos 0.70, 0.79 y 1.07. ¿Qué pasó con este indicador? ¿Está ascendiendo o está descendiendo? Vemos que de 0.70 aumenta o asciende a 0.79 y de 0.79 asciende a 1.07. La meta de la empresa es 1 y el valor del sector es 1.20. ¿Cómo interpretamos este valor? Recordemos que estamos interpretando el año 3. En el año 3, por cada un boliviano de deudas a corto plazo, la empresa cuenta con 1.07 del activo corriente, excluyendo los inventarios, ¿no? Entonces, si nuestra meta es de 1 y nosotros tenemos valor de 1.07, es decir, contamos
con un valor mayor a lo que nos hemos establecido como meta, eso significa que es favorable para la empresa. Por lo tanto, nuestro resultado es bueno. Seguimos con el tercer indicador, el índice de liquidez inmediata o absoluta. ¿Cómo lo encontramos? A través de los datos solamente del activo disponible, ¿no? Y dividiéndolo contra el pasivo corriente. Veamos en nuestra fórmula. Acá lo tenemos. Activo disponible entre pasivo corriente. Entonces hacemos la aplicación de esa fórmula. Y fíjense, a ver, lo voy a borrar para que lo realicen. En nuestro ejemplo tenemos dos activos disponibles, caja moneda nacional y caja moneda extranjera. Entonces vamos a tomar en cuenta esos dos valores. Y decimos igual, abrimos paréntesis, buscamos nuestro primer activo disponible, sumamos el otro activo disponible, cerramos paréntesis y lo dividimos entre el pasivo corriente. Y tenemos 0.22. Arrastramos nuestra fórmula y hacemos el mismo procedimiento que hicimos con los otros dos indicadores. Vemos los resultados de 0.22, va ascendiendo a 0.29 y de 0.29 va ascendiendo a 0.45. La meta propuesta por la empresa es 0.30, en el sector 0.30. Ahora veamos la interpretación. En el año 3, por cada un boliviano de deuda a corto plazo, la empresa dispone o tiene en efectivo 0.45 centavos de boliviano. Fíjense, aquí es muy importante tomar en cuenta el parámetro del sector y el de la empresa. ¿Por qué? Ustedes dirán, 0.45 es un indicador bastante bueno, es un resultado bastante bueno, ¿no? Pero fíjense, tiene un porqué el parámetro de la meta. El hecho de tener liquidez o bastante liquidez no siempre va a significar que es lo más ideal. ¿Por qué? Porque si la empresa tiene efectivo y ese efectivo puede reinvertirse o puede utilizarse para pagar deudas que ocasionan gastos en el pago de intereses, es mejor hacerlo que tener un dinero ahí dormido. ¿Me entienden? Entonces, este indicador de 0.45 está muy alejado al de la meta. Si nosotros analizamos y nos fijamos nuestras deudas, tenemos pasivos corrientes y tenemos pasivos no corrientes, tenemos deudas de por medio. Y estas deudas sí o sí implica el tener gastos financieros o pago de intereses por dichas deudas. Entonces, este indicador se puede disminuir pagando ciertas deudas y acercándonos a la meta que tiene la empresa. Por eso, el resultado es aceptable. No es bueno ni es malo. Es aceptable, pero puede mejorarse para que sea bueno. ¿Ya? Entonces, por eso no está dentro del resultado de bueno y sino más bien aceptable. Vamos con el último indicador. Capital neto de trabajo. Recordemos nuestra fórmula. Capital neto de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Comprobémoslo y fijémonos nuestra fórmula. Activo corriente menos pasivo corriente. Entonces lo que usamos dentro de nuestros cálculos en Excel. Fíjense, estoy seleccionando mi activo corriente y mi pasivo corriente. Y lo resumiré. Busco mi activo corriente y voy a restar con mi pasivo corriente. Hice bien el cálculo. No, fíjense, está mal. ¿Qué seleccioné? Seleccioné el activo no corriente. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Voy a volver a hacer. Igual, activo corriente, recién lo tenemos en este valor, menos el pasivo corriente. Ahora sí, 75.000, ¿no? Entonces, esta formulita arrastrando para estos 2 años va a tener los mismos valores. ¿Cuánto es la meta que tiene establecida la empresa? El 700.000 y el sector 600.000. Veamos, este indicador tiene un ascenso, está ascendiendo de 75.000 a 190.000 y por último a 668.000, muy cercano a la meta de 700.000, ¿no? Entonces, este indicador tiene un resultado de bueno, porque la empresa, después de cubrir sus deudas a corto plazo con los activos corrientes, dispone para seguir con sus actividades con 668.000 bolívares, ¿no? Y es lo que estamos indicando en nuestra interpretación. Tenemos 3 minutos, nos va a dar para terminar con esta interpretación general. Una vez resolvemos todos los indicadores de liquidez, hacemos una interpretación general. Tenemos 4 indicadores. De estos 4 indicadores, 3 han dado un resultado bueno y 1 un resultado aceptable que puede mejorarse. Entonces, haciendo una comparación general, vemos que hay resultados en su mayoría buenos y en una minoría aceptable. Por lo tanto, podemos resumir indicando que el diagnóstico general de la liquidez de la empresa es bueno, ¿ya? Porque son mayores los resultados buenos que se han obtenido a través de esta columna. ¿Qué más podemos indicar? La empresa M&M tiene un buen nivel de activos corrientes que garantizan una adecuada cobertura o pagos de los pasivos corrientes, mas sin embargo puede mejorar indicadores. Aquellos indicadores que no han sido obtenidos o no han tenido un resultado de bueno y no más bien aceptable, como es el de el índice de liquidez inmediata o absoluta. ¿Y qué recomendamos? La liquidez inmediata se recomienda utilizar los excedentes del efectivo para pagar las obligaciones financieras que tengan un costo de interés más alto. Entonces, ¿qué decimos acá? Para que este indicador en una próxima gestión tenga un resultado de bueno, estamos recomendando que ese excedente que hay en el índice de liquidez inmediata puede utilizarse para cubrir o cancelar deudas que están ocasionando gastos financieros a la empresa. Es lo que mencionamos en nuestra interpretación general. Esto es lo que acabamos de indicar, es lo que está dentro de nuestro tema. Se los muestro en esta parte. ¿Ya? Esta es la forma en la que se ha obtenido. A través de estos cálculos. Y ya se les he explicado el cómo encontrarlo y de qué manera utilizarlo. ¿Ya? Va a terminar el tiempo. Una vez termine el tiempo, nos volvemos a conectar con el mismo link para que continuemos con el segundo indicador, con el segundo bloque de indicadores o de índice, que en este caso va a ser el de endeudamiento. ¿Ya? Entonces, una vez nos volvamos a conectar, veamos si hay alguna duda para poder continuar con el segundo indicador de endeudamiento.